buenas tardes. Es un gran placer y un honor estar en este sitio, en San Sebastián, participando en este evento. Y, por tanto, me gustaría agradecer a Pedro Echenique, el organizador de este evento, el haberme invitado para dar una charla sobre algo relacionado con la física cuántica, pero que no es exactamente la física cuántica. Voy a hablar de qué es lo que le pasa a los gases cuando los enfriamos a muy bajas temperaturas. Y he titulado la charla como Nuevas fases de la materia, una expedición en busca del frío, porque, como veremos durante mi charla, algunos de los aspectos de los experimentos y las teorías que se han desarrollado para poder llegar a estas bajas temperaturas y ver qué es lo que les pasa a los gases a muy bajas temperaturas, pues tienen que ver con lo que ocurrió cuando se intentó conquistar a principios del siglo XX el Polo Norte, ¿no? Era un desafío muy grande, es un desafío que requería técnicas, entrenamiento, muchos años, en el que gente se quedó por el camino. Bueno, en nuestro caso no es así, pero desde luego hay gente que ha tenido fracasos, éxitos, y también está relacionado en el hecho de que la gente iba al Polo Norte a descubrir algo, simplemente por el afán de descubrir, no porque allí fuesen a encontrar oro o porque fuesen a encontrar algo que fuese muy útil, sino simplemente por encontrar algo nuevo y llegar a descubrir. Y pasa un poco lo mismo, como veremos, en lo que voy a hablar aquí, ¿no? Se intenta bajar las temperaturas, ver qué es lo que le pasa a los gases a bajas temperaturas, para ver qué es lo que ocurre. Y bueno, pues para hablar del frío tengo que hablar de temperatura, ¿no? Y todo el mundo tiene muy claro lo que es la temperatura. Para hablar del frío hace falta hablar de la temperatura, y está muy claro qué es lo que llamamos caliente, qué es lo que llamamos frío. Y bueno, ¿es mi móvil otra vez? Bueno, y lo que sabemos hoy en día es que la temperatura es simplemente refleja el movimiento de las partículas. Cuando algo decimos que está muy caliente es que tiene mucha energía, se están moviendo mucho las partículas que componen ese objeto, y cuando vamos enfriando es que se van parando, se van parando y se van parando. Por lo tanto, cuando hablamos de enfriar, lo que queremos es parar los objetos que componen ese objeto mayor. Lo segundo es que la temperatura en física no la medimos en grados centígrados, sino que la medimos en Kelvin, en grados Kelvin, ¿no? Y la razón está muy clara, ¿no? Si la temperatura es movimiento, pues tiene que haber un momento en el que no haya temperatura, ¿no? Porque no hay movimiento. Cuando esté completamente parado, entonces eso corresponderá con el cero de temperatura, el 0 grado Kelvin, y a partir de ahí empezamos a medir, ¿no? 1 grado Kelvin, 2 grados Kelvin, etcétera, etcétera. Y en esta escala de grados Kelvin, pues la temperatura que tenemos aquí, lo que llamamos la temperatura ambiente, ocupa pues 300 grados Kelvin. Y podemos ver otras temperaturas que aparecen en nuestra vida cotidiana o incluso muy lejos de nosotros, donde estarían en esta escala. Por ejemplo, la temperatura del Sol son 6.000 Kelvin, estarían muy arriba en esta escala. La temperatura mayor que podemos crear en la Tierra es dentro de un reactor de fusión, y son estos 100 millones de Kelvin. Y las temperaturas más grandes del universo se encuentran en las supernovas, cuando hay explosiones en las galaxias, en las estrellas, y yo supongo que nos hablarán de esto en la charla que viene después. Bueno, ¿qué pasa en la otra dirección? ¿Qué pasa si bajamos la temperatura? Bueno, pues si abrimos un congelador de nuestra nevera, pues la temperatura que hay ahí son 250 grados Kelvin, que ya es lo suficientemente fría como para matarnos, para que nos tengamos que abrigar. De hecho, podemos llegar a a temperaturas mucho más bajas, y lo vemos pues cuando vamos a alguna discoteca, a algún sitio. Pues si tienen helio líquido que aparece por allí, pues está nitrógeno líquido a temperaturas de 70 Kelvin, que ya está más abajo. Y uno podría pensar que las temperaturas más bajas del universo pues se encontrarán en la zona interestelar, ¿no? ¿Cuál es la temperatura que tenemos allí? Bueno, pues si nos vamos allí, tenemos del orden de 3 Kelvin, que corresponde a la radiación de fondo que existe en el universo. Es decir, que si nos fuésemos a la zona entre las galaxias, pues tendríamos esta temperatura. Bueno, pues aquí voy a hablar de temperaturas mucho más bajas que esta de aquí. Voy a hablar de temperaturas de 1 nanokelvin, que es 0,0, todos esos ceros, y un 1 Kelvin. Es decir, que en esa escala estaría muchísimo más abajo, y por lo tanto lo que queremos hacer es llegar aquí a temperaturas que no existen en otro sitio del universo, así que estaríamos con las temperaturas más bajas del universo. Y de hecho, esto se ha conseguido. Y se ha conseguido, como se puede ver en el libro Guinness de los récords. Si uno se va allí, mira, temperatura más baja, pues ve que esto es del año 2003, se llega a conseguir
una temperatura de 450 picokelvin, que es la mitad incluso de lo que he dicho anteriormente. Así que, en efecto, hoy es posible en laboratorios de muchos sitios del mundo llegar a estas temperaturas tan bajas, enfriar, parar a las moléculas o los átomos que formen nuestros objetos a estas temperaturas. Y entonces la pregunta es, ¿qué ocurre entonces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos allí? Y esto es lo que voy a contestar en la primera parte de mi charla, y en la segunda parte de mi charla voy a explicar cómo se llegan a esas temperaturas. Desde luego no se puede utilizar un congelador, ni muchísimo menos, hay que hacer algo distinto, y lo explicaré aquí. Bueno, aprendemos en el colegio qué es lo que pasa si tenemos un gas y lo enfriamos, pues se convierte en un líquido, y si lo enfriamos todavía más, pues se convierte en un sólido, y eso es lo que llamamos las distintas fases de la materia. Y la razón de que un gas se convierta en un líquido y luego en un sólido es porque las moléculas o los átomos de los que está formado este gas se atraen los unos a los otros, de tal forma que si se empiezan a parar, pues empiezan a frotarse, empiezan a tener cierta viscosidad, y es cuando tenemos un líquido, y si los paramos todavía más, bueno, pues empiezan a quedar uno pegado al otro, porque se atraen los unos a los otros, y así forman un sólido. Pero la pregunta que quiero hacer aquí es, bueno, ¿qué es lo que pasa si ahora estas partículas no interaccionan? Es decir, si siempre tenemos un gas y lo enfriamos, no interaccionan y por lo tanto no se pueden convertir ni en un líquido ni en un sólido, pues ¿qué pasa? Bueno, pues en el año 24, los señores Bose y Einstein, cuando estábamos en los albores del descubrimiento de la física cuántica, la introducción de la física cuántica, se dieron cuenta de que si uno tenía en cuenta pues, la física cuántica, pues tendría que aparecer una nueva fase de la materia distinta de las anteriores, ¿no? Y bueno, esto es lo que había dicho antes. Uno piensa que si tiene interacción entre las partículas que forman el gas y las enfría, pues si bajamos la temperatura obtendremos un sólido. Y uno pensaría pues, que si tenemos un gas y las partículas no interaccionan, pues si las enfriamos se quedarán paradas todas pues, en el recipiente que esté conteniendo ese gas. Pero esto no es cierto, y esto no es cierto porque a temperaturas muy bajas los efectos de la física cuántica aparecen, y por lo tanto no podemos hablar de estas partículas como que están colocadas en un sitio debajo del recipiente y paradas. Entonces hay que hablar de otras cosas distintas y hay que introducir pues, algunas ideas de la física cuántica para saber qué es lo que pasa. Bueno, la física cuántica, cuando hablamos de partículas, nos dice que, bueno, que podemos hacer experimentos con ellas, con estos átomos, por ejemplo, y este es un experimento típico que se hacen con partículas, en los cuales se emite una partícula de estas, unos átomos, desde un lugar como este de aquí, y si hacemos dos agujeritos en la pantalla, pues si hacemos este experimento, pues uno esperaría que las partículas apareciesen en un lado o apareciesen entre otros. Las partículas habrán pasado por un lado de este agujerito o por la otra rendija, y esto es lo que pasa, de hecho, si hacemos este experimento con átomos a altas temperaturas. Sin embargo, si empezamos a bajar las temperaturas, empezamos a encontrar algo distinto. Las partículas empiezan a aparecer en ciertas franjas, en ciertos sitios, de tal forma que en algunos sitios donde uno esperaría que apareciesen partículas no aparecen, y en otros sitios donde uno esperaría que aparecieran pocas partículas aparecen muchas. Esto es un efecto que se conoce desde hace mucho tiempo y se conoce en el caso de la luz, es un efecto que se llama de interferencia, y en el caso de la luz pues sabemos describirlo muy bien. Decimos que la luz está formada por ondas, como las olas del mar. Estas ondas, cada una de ellas pasa por los dos agujeros y se forman interferencias en la pantalla, y por lo tanto esto es algo que podemos ver. Pues bien, lo que ocurre, lo que dice la física cuántica, es que las partículas, cuando están a bajas temperaturas y en ciertas condiciones, se comportan como ondas, se comportan como la luz. Y por lo tanto no podemos pensar en ellas en que están descritas simplemente por un punto que se mueve en el espacio, sino que es más bien como una onda de mar o como una onda electromagnética. Y de hecho, estos experimentos de interferencia de partículas pues, se hacen hoy en día no solo con átomos, sino con electrones, con moléculas, hasta con moléculas muy grandes como pueden ser los fullerenos. Así, cuando hablamos de física cuántica hay que cambiar un poco la forma en la que pensamos acerca de las partículas y no pensar que las describimos simplemente como un punto que se mueve en el espacio con cierta velocidad y que está en cierta posición, sino hay que describirlo como si fuese una onda, ¿no? De la misma forma que describiríamos las ondas de la luz, las ondas electromagnéticas. Nosotros llamamos a esa onda función de ondas y tiene cierta extensión. Esa extensión que tiene esta longitud, esta onda, lo llamamos la longitud de onda de de Broglie. Y esa
longitud de onda de Broglie es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. Y esto explica que si tenemos una temperatura muy alta, esta onda es muy pequeña y entonces tenemos como si fuese una partícula. Recobramos lo que conocemos como una partícula casi puntual. Sin embargo, si vamos bajando la temperatura, esta longitud, esta lambda, se hace más grande, la onda se convierte más grande y ahora ya puede pasar por los dos agujeros y dar lugar a la interferencia. Bueno, así que, ¿qué es lo que pasa si tenemos partículas, gas que no interaccionan, que no forman líquidos y bajamos la temperatura? Bueno, pues pasará que al principio estas partículas serán casi como puntos y recobraremos lo que entendemos muy bien, ¿no? Se moverán y se mueven y están a cierta temperatura, con cierta energía. Si vamos bajando la temperatura, se van comportando más como ondas y según vamos bajando la temperatura, esta onda se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo y cuando nos vayamos a temperaturas muy, muy bajas, pues estas ondas estarán extendidas y veremos la mecánica cuántica muy de cerca. Es decir, ya no podemos hablar de esas partículas como si fuesen puntos, sino que habrá que hablar de ellas como si fuesen ondas. Bueno, ¿y qué pasa entonces cuando son ondas a esa baja temperatura? Bueno, pues en ese caso tenemos que hacer una distinción entre dos tipos de partículas que aparecen en la naturaleza. Es decir, esos átomos con los que podíamos hacer estos experimentos que forman el gas pueden ser de dos tipos, los que llamamos bosones o los que llamamos fermiones. Para el que lo sepa, están relacionados con el spin que tienen esas partículas. Si tienen un spin entero, son bosones, y si tienen un spin semientero, son fermiones. Y resulta que los bosones y los fermiones, estas dos categorías de partículas, se comportan de manera completamente distinta. Estas funciones de onda de las partículas, cuando tenemos dos bosones, tienden a solapar. Sin que exista ninguna fuerza entre ellas, tienden a ocupar la misma posición. Sin embargo, los fermiones les ocurre completamente lo contrario, ¿no? Cuando tenemos partículas fermiónicas, bueno, pues lo que hacen es que no pueden solapar, no pueden estar en el mismo sitio y por lo tanto estas ondas es como si se repeliesen. Así que incluso, aunque no exista ninguna fuerza entre las partículas, si tenemos partículas que sean bosónicas, parece que se atraigan, que todas quieran estar en el mismo sitio, que todas quieran ocupar la misma onda, mientras que si tenemos fermiones, pues lo que ocurre es lo contrario, que es como si se repeliesen, pero no existe ninguna fuerza ni electromagnética ni de ningún tipo entre ellos, pero de todas formas parece que se repelan por este principio de incertidumbre de Heisenberg. Así que ya estamos en condiciones de ver qué es lo que pasa. Si bajamos la temperatura, pues entonces lo que obtendremos es que al principio tendremos un comportamiento de estos átomos, este gas, como partículas, y según vayamos bajando se comportará más como ondas, y en el momento en que se comporten ya como ondas grandes, pues todas ellas, si son bosones, si tenemos este tipo de partícula que son bosónicas, los átomos resulta que tienen un spin entero, bueno, pues entonces todos intentarán ocupar la misma onda, se solaparán encima la una de la otra, se comportarán por lo tanto como una onda, pero una onda macroscópica, todas las partículas están allí. Y esto es lo que se llama la condensación de Bose-Einstein. Es un nuevo estado de la materia en el cual la naturaleza cuántica de ese estado hace que sigamos teniendo un gas, no hay una atracción, no tenemos un sólido ni un líquido, sin embargo, se comportan como si tuviésemos todas las partículas en una gran onda, y esa gran onda es capaz de interferir y capaz de hacer cosas que hacen las ondas y que no hacen las partículas. Sí, un condensado de Bose-Einstein es un estado cuántico macroscópico, es decir, es un estado de muchas partículas que se comporta como una onda. Tenemos átomos, pero se están comportando como si fuesen ondas, como si fuesen luz. Tiene otras propiedades, aparte de esta que he dicho anteriormente, de capacidad de producir interferencias, como que es superfluido, pues si no opone resistencia, si movemos este gas a través del sitio en donde está, que lo contiene, lo movemos y ponemos un objeto, pues no se frenará, pasa como si ese objeto no estuviese ahí, no pierde energía con eso. Y luego tiene las mismas propiedades que tienen los láseres. Es decir, que uno podría imaginarse que un condensado de Bose-Einstein es como un láser formado por átomos, ¿no? Tiene monocromática, tiene un color, tiene una sola energía, tiene una longitud de onda, se puede colimar bien, es intenso y es coherente y, por tanto, puede formar interferencias. ¿Cuáles son las aplicaciones de los condensados de Bose-Einstein? Bueno, pues no las conocemos muy bien, pero en el camino por descubrir y por hallar estos condensados y observar estos condensados de Bose-Einstein, bueno, pues se han mejorado las técnicas y eso ha permitido obtener métodos para medir con más precisión
como por ejemplo los que se utilizan en los GPS. O se pueden medir mejor utilizando interferómetros. También tienen aplicaciones dentro del campo de la computación cuántica, pues en principio muchas de las técnicas que se utilizan para enfriar estos átomos y llegar a ver estos condensados de Bose-Einstein, pues son las técnicas que hay que utilizar para construir los prototipos de ordenador cuántico que tenemos hoy en día y se espera, bueno, que puedan dar lugar a nuevas tecnologías. Bueno, ¿cómo se hacen estos experimentos? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para conseguir bajar la temperatura es tener a esos átomos en un continente, o sea, en algún recipiente, y el problema que tenemos es que el recipiente tiene que estar a la misma temperatura que queremos llegar, ¿no? Si queremos llegar a esa temperatura, 1 nanokelvin, tendríamos que conseguir que el recipiente estuviese a una temperatura 1 nanokelvin, y eso no lo sabemos conseguir. Sabemos enfriar átomos en un gas, pero no recipientes. Y la forma de evitar ese problema es hacer levitar a los átomos. No poner ningún recipiente, sino que queden atrapados en una región del espacio sin que estén chocando con ninguna pared. Y eso se consigue con una propiedad que tienen los átomos, que es que se comportan como pequeños imanes, ¿no? Tienen un momento magnético, se comportan como pequeños imanes y, por lo tanto, si ponemos otro imán, pues lo repelerá. Y poniendo imanes de la forma adecuada, podemos hacer que esos imanes se queden levitando en una zona del espacio. Y, de hecho, bueno, eso no se hace con imanes, sino se hace con unos generadores de corriente superconductores que crean campos magnéticos. A la vez, se quitan todas las partículas que haya por ahí en medio, excepto las partículas del gas que se quiere condensar, y se tiene entonces, bueno, pues un conjunto de átomos del orden de varios millones de átomos levitando en una zona del espacio en la que no hay nada más. Una vez que están levitando, los queremos enfriar. ¿Y cómo se enfrían? Bueno, pues en primer lugar se utilizan láseres. Y uno podría pensar que es un poco extraño que uno utilice un láser para enfriar, ¿no? Sabemos que los láseres, normalmente, cuando los enfocamos, láseres potentes en un material, pues lo queman. Bueno, pues los láseres tienen una propiedad, y la luz tiene una propiedad que no estamos acostumbrados a ver, pero es que son capaces de empujar, ¿no? Si ahora yo fuese una partícula muy pequeña y de muy poca masa, por el hecho de que hay luz viniendo desde allí, pues vería que me está empujando, ¿no? Uno se puede imaginar pues que de la misma forma que los átomos se comportan como ondas a veces, pues la luz también se comporta como partículas a veces, está chocando contra mí y por lo tanto empuja. Y la gente ha ideado mecanismos para utilizar esta fuerza que ejerce la luz sobre los átomos para pararlos en el movimiento, de tal forma que cuando se estén moviendo mucho, le llega luz que empuja en esta dirección, entonces lo frena. Y si ahora empieza a moverse en la dirección contraria, pues llega luz en la dirección contraria y lo empuja en esta dirección. Y de esa forma se puede frenar y parar los átomos. Y de hecho, bueno, pues tenemos aquí la suerte de contar con uno de los inventores de las técnicas del enfriamiento de láser, el profesor Koen Tanuji, que conjuntamente con Steven Chu y William Phillips en el año 97 pues recibieron el premio Nobel por inventar estas técnicas y demostrar estas técnicas. Bueno, una vez que se tienen enfriados los átomos con láseres, no están completamente parados. De hecho, con láseres típicamente se puede llegar a temperaturas del orden de un milikelvin. Todavía tenemos que bajar un orden o dos órdenes, o un microkelvin. Todavía tenemos que bajar 3 o 4 órdenes de magnitud la temperatura. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues la forma en la que se consigue está relacionado con lo que hemos escuchado en la primera charla, ¿no? Habíamos visto que para enfriar los cuerpos, los atletas, pues lo que hacen es sudar, evaporar. Bueno, pues aquí pasa exactamente lo mismo. Lo que se puede hacer con estas partículas es que se evaporen. Un poco la idea es la misma forma en la que se enfría una taza de café, ¿no? Si dejamos una taza de café, pues al cabo de un cierto tiempo se enfriará. Y la razón es que las partículas están chocando las unas con las otras todo el rato, y las partículas que tienen más velocidad, por lo tanto que tienen más temperatura, tienen la suficiente energía como para escaparse de dentro de la taza de café. Como las partículas que tienen más energía se van fuera, solo se quedan las que están más frías, que otra vez entre ellas empiezan a chocar, se termalizan, y así, pues si de vez en cuando una está muy caliente, pues se va fuera. Así que solo quedan las más frías, luego se termaliza el resto, y así es como se enfría el café, como sudamos, ¿no? Y de hecho así es como se puede enfriar ya hasta las temperaturas de nanokelvin que había mencionado anteriormente. Se cogen estas trampas magnéticas,
se abren de tal forma que las partículas que tengan más energía, que tengan más velocidad, se pueden escapar, las que se quedan dentro termalizan y así vamos bajando la temperatura hasta que se consigue la condensación de Bose-Einstein. Esto es una gráfica de cuál es, ahora, para poder saber si tenemos un condensado de Bose-Einstein, lo que normalmente medimos es cuántas partículas se encuentran en esa onda gigante, ¿no?, que se forma cuando tenemos esa condensación de Bose-Einstein, ¿no? Si tenemos ninguna partícula, no tenemos un condensado de Bose-Einstein. Si están todas las partículas ahí, tenemos un condensado de Bose-Einstein. Así que lo que se dibuja aquí es cuántas o qué fracción de las partículas, ¿no?, están en esa onda gigante. Y esto es lo que se consiguió en función del tiempo, ¿no? En el año 94, bueno, pues no tenían condensación de Bose-Einstein. De hecho, había dos grupos en el mundo que estaban muy cerca de conseguirlos. Uno estaba en el MIT, en Estados Unidos, otro estaba en Colorado, en Gila, y estaban compitiendo los unos con los otros para ver quién era el primero que era capaz de corroborar y de ver esta predicción de Bose y Einstein del año 24. Y en esa carrera, bueno, pues cada uno pues iba bajando la temperatura, iba viendo que estaba más cerca, hasta que el experimento del MIT explotó un día. Explotó y simplemente, bueno, entró agua dentro de ese experimento y perdieron la carrera. Los otros siguieron avanzando, consiguieron la condensación de Bose-Einstein. Los del MIT tuvieron que reconstruir todo el experimento, eso los hizo perder 4 o 5 meses. Y por lo tanto, los otros consiguieron ver por primera vez la condensación de Bose-Einstein. Esto es este experimento de aquí, que ocurrió pues, en mayo del 95, y pues 4 meses más tarde pues, el grupo del MIT fueron capaces de ver también condensación de Bose-Einstein, pero no fueron los primeros. Y a esto me refería de que en la carrera, esto es ya solo un ejemplo de que en la carrera, por lograr conseguir ver uno de estos fenómenos, pues uno puede tener mala suerte, le puede explotar el experimento y por tanto llegar tarde. Bueno, hoy en día estos experimentos se hicieron con rubidio, es un átomo en la tabla periódica, está en la primera columna. Hoy en día ya se hacen experimentos y se consiguen condensados de Bose-Einstein con muchos tipos de átomos, pues hidrógeno, helio, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, iturbio, estroncio, cadmio, etcétera, etcétera. Se ha conseguido también no solo con átomos, sino con gases formados ya por moléculas. Se consiguen pues, condensados del orden de 100 millones de átomos, es decir, que todos estos 100 millones de átomos todos estén formando la misma onda, llamada onda de materia, y se llegan a temperaturas, hoy en día el récord son 300 picokelvin, que es un tercio de la temperatura que había dicho anteriormente. Bueno, y así es como se hizo el experimento. Con estas trampas magnéticas se bajó la temperatura, haciendo la evaporación, hasta que todas las partículas forman esta onda, ¿no? Decimos en física cuántica que se colocan todos en el nivel fundamental de la trampa que los contiene. Y lo que hicieron los experimentales para poder verificar que tenían un condensado de Bose-Einstein es que abrían la trampa, o sea, quitaban los campos magnéticos de tal forma que las partículas caían, según van cayendo se van expandiendo y luego pues con luz las miraban, ¿no? Cuando se habían expandido, ya era un objeto bastante más grande, pues miraban pues cómo era ese objeto y analizaban cómo era el objeto y podían deducir cómo había sido el objeto antes de dejarlo caer. Estos son imágenes del primer experimento y en el que se ve pues, que todas las partículas, esto es la densidad que se observa al mirar a través del láser y se puede ver que a temperatura donde todavía no están condensados, bueno, pues hay una maraña de átomos, cada uno se está moviendo en cada uno de los sitios y de repente cuando se llega a la temperatura en la que aparece esta onda gigante, bueno, pues dentro, en una zona del espacio, aparece un pico muy grande en la densidad y esto es lo que se relaciona con la condensación de Bose-Einstein. Bueno, los experimentos, como he dicho anteriormente, como se comporta como una onda muy grande, pues en principio sería posible ver interferencias con esta onda tan grande, no hacer lo mismo que se hace con luz, y de hecho el grupo del MIT, que habían sido los segundos en conseguir la condensación de Bose-Einstein, pues fueron más rápidos y pudieron ver estas interferencias. Esto es un experimento real en el cual pues, se dejaba caer este condensado de Bose-Einstein, se hacían 2 agujeritos, bueno, se hacían con unos campos eléctricos, con campos magnéticos o lo que sea, y se observan entonces pues, que las partículas aparecen en ciertas zonas del espacio y esto es un experimento, estos son resultados reales de ese experimento, así que el grupo del MIT pudo ver pues, que ese condensado de Bose-Einstein realmente tenía las propiedades que se habían predicho para él, que podía interferir de la misma forma que interfiere la luz.
Bueno, más adelante se hicieron otros experimentos en los que se vieron pues, que este condensado tenía propiedades de superfluido, que había mencionado anteriormente, ¿no? Que no presentan resistencia en el movimiento con respecto a objetos, o incluso se produjeron lo que ahora llamamos un láser atómico. O sea, vieron pues, que se podía enfocar, colimar, etcétera, etcétera, de la misma forma que ocurre con la luz. Bueno, en definitiva, en el año 2001, a los dos grupos, el del GILA, que consiguió primero la condensación de Bose-Einstein, y al del MIT, que consiguió por primera vez las interferencias, les dieron el premio Nobel precisamente por conseguir estos objetivos. Bueno, ¿y cuál es el futuro? Bueno, pues he hablado de que a temperaturas muy bajas, los átomos, los gases, si no interaccionan entre ellos, pues dan lugar a una nueva fase de la materia, y esta fase de la materia pues hay que entenderla a través de la física cuántica. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora si en vez de bosones tenemos fermiones, ¿no? ¿Qué es lo que se produce cuando enfriamos a temperaturas muy bajas? Bueno, pues lo que ocurre es que estos fermiones, el hecho de que se repelan los unos al otro, no es que se repelan, sino que no quieran estar en el mismo sitio, pues dan lugar a otra fase de la materia, también podríamos llamar fase de la materia, que llamamos una fase degenerada de fermiones, y esta fase también ha sido observada experimentalmente, no tengo tiempo de explicarla, pero la gente ha sido también capaz de enfriar los fermiones hasta que se comportan de manera predicha por la física cuántica y se ve esta repulsión, este principio de exclusión de Pauli entre ellos. De hecho, ha sido posible incluso conseguir que los fermiones se apareen. Los fermiones no se pueden estar en el mismo sitio, pero lo que sí que pueden hacer es, si ahora tienen una pequeña atracción entre ellos, muy pequeñita, se pueden aparear. Dos fermiones, cada uno de ellos tiene el spin semientero, y por lo tanto el spin total de estas partículas es entero, así que dos fermiones se pueden comportar ahora como un bosón. Así, lo que es posible en principio con los fermiones es que, debido a las atracciones, se queden más o menos cerca el uno de los otros, se comporten como un bosón, y ahora, si bajamos la temperatura, ese bosón condense. Es decir, se puede conseguir una condensación de Bose-Einstein de pares de fermiones, y eso también se ha observado. Como he dicho anteriormente, se ha observado también la condensación de Bose-Einstein, no solo de átomos, sino de moléculas. Y lo que es más interesante, y lo que se está estudiando estos días, es que podemos ver ahora qué es lo que pasa si ahora tenemos estos átomos a muy bajas temperaturas e interaccionan entre ellos. Entonces, la física cuántica nos da lugar a unos estados de la materia que son mucho más complejos y que todavía no conocemos muy bien. Entonces, esto es lo que se está haciendo experimentalmente ahora mismo, pues intentar manipular las interacciones que tienen los átomos entre ellos para conseguir descubrir otras fases de la materia que no conocemos y que, de hecho, son muy difíciles de predecir teóricamente. En definitiva, lo que se ha conseguido durante los últimos años, la observación de fenómenos como la condensación de Bose-Einstein, ha sido un trabajo muy largo, ¿no? Que empezó pues, con los estudios de física atómica en los años 40, 50, 60, con las técnicas que se fueron desarrollando, especialmente con el enfriamiento de átomos por láseres y por evaporación. Todas estas técnicas han permitido pues, que hoy podamos verificar una de las predicciones que se hicieron en los años 20, ¿no? Observar una nueva fase de la materia. Las técnicas que han sido desarrolladas, pues en particular para poder observar estas nuevas fases de la materia, han encontrado su utilidad pues, en otras partes de la física o incluso de la medicina. Y esas mismas técnicas y las mejoras de esas técnicas pues, hoy nos permiten pues, intentar llegar al polo norte de la física atómica, que es buscar pues, nuevos polos nortes, nuevos horizontes, encontrar nuevas fases de la materia y estudiar la física cuántica, los fenómenos a los que dan lugar. Ya lo he dicho anteriormente, si uno pregunta, pues, ¿para qué queremos estudiar eso? Bueno, pues no podría ser muy claro, ¿no? Simplemente queremos descubrir nuevos fenómenos y luego en el camino del descubrimiento de esos fenómenos irán apareciendo las aplicaciones, que es lo que ha ocurrido en todos los casos que conocemos en la ciencia básica. Y con esto me gustaría finalizar y agradecerles su atención. Muchísimas gracias, Ignacio. Abrimos el tiempo para preguntas.
¿Alguna pregunta? Empezamos, si no empiezo yo. Sí. ¿Se oye? Sí. Normalmente cuando se intenta enfriar un material, se enfría haciendo que transmita su calor a las partículas que hay alrededor. Sin embargo, aquí se conseguía bajar la temperatura de unas partículas mediante un láser. Sin embargo, esas partículas están perdiendo energía porque se están enfriando y están perdiendo energía térmica. ¿A dónde se va esa energía? Es precisamente cómo funciona el enfriamiento por láser. La idea es enfocar luz a esas partículas con ciertas propiedades. Esa luz puedes imaginar que está formada por partículas, por fotones, y se escoge, se diseña pues, las propiedades de la luz de tal forma que cada átomo absorba un fotón y emita un fotón que tenga más energía, que sea de otro color. Así que en cada proceso de absorción-emisión llega un fotón de cierta energía, se emite un fotón con más energía, por lo tanto alguien la ha perdido, y la que lo pierde los átomos. Es la idea de cómo funciona el enfriamiento con láser. ¿Alguna otra pregunta? Enrique. Sí, bueno, en primer lugar felicitarle por la estupenda charla. Y en segundo lugar, cuando has comentado el descubrimiento del primer condensado Bose-Einstein, yo me he acordado de una foto de los libros de física, pues digamos clásicos, del Eisberg y de todos estos, que había la foto de un recipiente que tenía helio superfluido y que se estaba escapando. ¿Aquello no era un condensado de Bose-Einstein? Bueno, eso es una discusión interesante. El helio es una partícula que interacciona fuertemente, de hecho es un líquido, así que no puede ser un gas, ¿no? La idea de la condensación de Bose-Einstein es que, continuando siendo un gas, ¿no?, pues a temperaturas muy bajas pues se observen ciertas propiedades. El helio es líquido, por lo tanto, aunque tiene, o sea, de hecho, con las descripciones que se utilizan para describir la condensación de Bose-Einstein se pueden describir algunas propiedades del helio, pues yo creo que no se cualifica como el condensado de Bose-Einstein, ¿no?, que predijeron Bose-Einstein originalmente. ¿Más preguntas? Sí. Sí, buenas tardes. Antes se ha mencionado la computación cuántica. Hace, creo, unos pocos meses salió un ordenador comercial cuántico, pero realmente vi que la potencia de cálculo de ese tipo de ordenadores era tan potente que a mí todavía me cuesta creer que eso pueda ser usado a nivel doméstico o así. Quiero decir, esa tecnología, ¿dónde se puede quedar o cuándo se pueden ver frutos que se instauren en la sociedad? Bueno, tengo que decir que no se ha construido ningún ordenador cuántico. Aunque haya gente que diga que ha construido ordenadores cuánticos, desgraciadamente no existe ninguno ni existirá en muchos años, ¿no? Requiere un desarrollo tecnológico que no poseemos hoy en día. El artículo del que hablas pues hablaba de una empresa canadiense, ¿no?, que decía que tenía un ordenador cuántico, pero una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo, ¿no? Y en ese caso lo que hicieron es pues poner unos aparatos superconductores que se pueden considerar lo que llamamos qubits y hacer que interaccionen entre ellos, pero el hecho de que haya superconductores que interaccionen entre ellos no quiere decir que uno tenga un computador cuántico, ¿no? De hecho, la temperatura que tenían ahí era lo suficientemente grande como para que eso no se pueda comportar o muchas de las propiedades cuánticas que tenía que tener pues no aparezcan allí. Lo que pasa que bueno, pues hay intereses comerciales o intereses de cualquier tipo que hace que la gente diga que tiene un computador cuántico cuando no lo tiene. Y de hecho, bueno, pues hay que decir muy claramente que si tuviésemos un ordenador cuántico sería fabuloso, podríamos hacer cosas extraordinarias, pero es un camino muy largo por recorrer, no es un camino, no aparecerá mañana en los periódicos ha conseguido el primer ordenador cuántico y luego el segundo y el tercero. Lo que hoy en día se pueden conseguir son pequeños prototipos, es decir, se puede ver que los principios en los que se basa la computación cuántica son correctos y la gente está intentando escalarlos, hacerlos cada vez más grandes estos prototipos para que algún día sean útiles. Pero, como digo, hace falta desarrollar una tecnología que hoy en día no está aquí y bueno, ya veremos hasta dónde llegamos. Tenemos tiempo para la última pregunta. Hola, ¿podrías explicar un poquito lo que es un computador cuántico? O sea, ¿en qué se basa o qué...? Sí.
Bueno, pues aquí he dicho que las partículas, cuando están a muy bajas temperaturas, se comportan de una manera distinta a las partículas a altas temperaturas porque entra en juego pues, algunas propiedades de la física cuántica. De hecho, he dicho que una misma partícula, pues cuando se hacen estos experimentos de la doble rendija, pues aparecen interferencias, es decir, que se describen pues, como si fuese una onda. De hecho, uno podría pensar que cuando tiramos una de estas partículas por estos dos agujeritos, bueno, pues lo que pasa para que aparezcan solo en ciertos sitios y en otros sitios no aparezcan, pues lo que pasa es que las partículas se empujan las unas a las otras de tal forma que aparecen solo en unos sitios y en otros sitios no aparecen. Bueno, pues esto no es cierto y no puede ser cierto porque estos experimentos se hacen con una sola partícula, es decir, se envía una sola partícula, luego se envía otra partícula, luego se envía otra partícula y aparecen en sitios precisos. Y la única forma de explicar estos experimentos es que la partícula haya pasado por los dos sitios a la vez. Ya sé que parece muy raro, pero es la única forma de explicar que aparezcan estas franjas de interferencia. Eso es lo que en física cuántica es lo que se llaman superposiciones. Es decir, en el mundo microscópico las partículas pueden estar en superposiciones, que una forma vulgar de decirlo es que se pueden encontrar en dos sitios a la vez. Y esta propiedad es la que utilizan los ordenadores cuánticos. Los ordenadores cuánticos están formados por partículas, ¿no?, como los ordenadores clásicos. Estas partículas codifican la información, ¿no?, como los ordenadores clásicos. Si queremos codificar información en nuestro ordenador, pues al final lo almacenamos en ceros y unos, que se procesan y dan resultados. Pero la diferencia en el ordenador cuántico es que estas partículas pueden estar en superposiciones. O dicho de otra forma, un solo ordenador cuántico puede estar a la vez en el estado con todos ceros, o en el estado con todos ceros y un 1, o en el estado 0010, o en el estado 0011. Puede estar en muchos estados a la vez. Y por lo tanto, un ordenador puede hacer muchos cálculos a la vez. ¿Cuántos? Bueno, pues tantos como posibilidades hay. Y si tienes n átomos, ¿cuántas posibilidades hay? Pues desde 000 hasta 001, todas las posibilidades es 2 elevado a n. Si tienes 100 átomos, pues tienes 2 elevado a 100, que es del orden pues, de 10 elevado a 10. O sea, tienes billones y billones y billones de computadores corriendo en paralelo, pero con un solo ordenador. Y esta es la propiedad que se utiliza, la propiedad de la física cuántica que utilizan o que utilizarían los ordenadores cuánticos para hacer cálculos de una manera mucho más rápida y eficiente de lo que lo hacen los ordenadores clásicos. Una forma de pensar es como si fuese tener un ordenador en el que se pueden poner a correr programas en paralelo, como si tuvieses billones y billones y billones y billones. Como he dicho, desgraciadamente, no tenemos un ordenador cuántico que tenga 1000 átomos o 1000 partículas de estas que se puedan poner en superposiciones y, por tanto, que puedan ganar a cualquier ordenador. Tenemos pequeños prototipos de ordenadores cuánticos de 4, 5, hasta 14 átomos, en los cuales se demuestran que existen estas superposiciones, se demuestran que se pueden hacer estos cálculos en paralelo, pero todavía están muy lejos de ganar en potencia a cualquier ordenador clásico que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Yo creo que con esto acabamos. Le damos las gracias otra vez a Ignacio.